Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todos me escuchan bien ahí? Buenas Buenas tardes, sí, tardes, sí sí. se escuchan. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Sí me tardes, escucha? Muy ok. Ya prácticamente ya estamos todos aquí en la reunión. Y bueno, antes de pasar al tema que mencionábamos ayer que íbamos a comenzar, pues quiero cederle la palabra al doctor Jacobo Velázquez, que es ahora su nuevo profesor titular. Doctor, adelante, por favor. Gracias, Alex. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Pues ya Alex me ha hecho el recorrido, ya me ha platicado un poquito el contexto en el que está el grupo ahorita. La verdad es que lo tomo con mucho gusto. Eh, Desde hacía tiempo ya estaba esperando integrarme realmente y me avisó el doctor Ibarra de integrarme antes, lo cual pues acepto con mucho gusto. La próxima semana, el lunes, ya estaré de lleno allá en la universidad con ustedes y les platicaré un poquito. Me interesa mucho saber el estatus en el que están del avance del programa. Eso es bien importante, entonces los quiero escuchar y les voy a platicar un poquito también ese día de cómo, pues cómo vamos a ir avanzando, cómo se va a ir distribuyendo todo. Obviamente las formas de participar y de calificar también. Entonces, pues será un gusto, Alex, pues también estar aquí contigo. Ya conoceré también a los instructores después. Pero pues nada, chicos, un gusto. Ya los iré conociendo poco a poco en persona a todos. Entonces, pues para ir avanzando y aprovechar al máximo, porque creo que se nos va a cortar, Alex, a los 40 minutos. No, doctor, de hecho, pues sí tenía ese problema, pero le pedí la cuenta personal al Al doctor doctor Ibarra. Ibarra. Ok, Entonces, ajá, perfecto. justo, entonces Listo. pues ya tenemos tiempo libre, afortunadamente. Bien, excelente. Nada más para finalizar entonces, chicos, el lunes, que sería la primera vez que sea teoría, voy a hacer un pequeño examen diagnóstico de los últimos temas, básicamente del miembro pélvico inferior, que me va a ayudar a saber esto del estatus en el que están ustedes. Entonces, hay que empezar a poner, ya les platicaré cómo van a hacer después, pero entonces el lunes vamos a conocernos con ese pequeño examen de 5 o 10 preguntas. Entonces, adelante, Alex, por favor. Muy bien. Pues gracias, doctor. Sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, sí, se Sí, escucha. sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación que estábamos viendo el día de ayer. Eh, Les decía que vamos a comenzar ahora a ver próstata. Disculpen si de repente me ven que estoy volteando mucho acá, pero la presentación la tengo yo en mi computadora de este lado para poder utilizar el lápiz e irles haciendo algunas acotaciones aquí en la presentación. Entonces, por si me ven mucho volteando para acá, es por eso. Entonces, primero, así quien quiera me puede decir qué es la próstata y para qué sirve. Pues la próstata, según yo, es una glándula, para empezar. Ujú, ok, una glándula. ¿Para qué sirve? Produce parte del líquido seminal. Ok, produce hasta el 20, 15-20% del volumen de líquido seminal, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Nutre ¿Algo? los espermatozoides? ¿Está qué, perdón? ¿Nutre a los espermatozoides? Ok, muy bien. Pues sí, la próstata es un órgano que se desarrolla, les voy a marcar aquí con este plumoncito rojo, es este órgano
que estoy aquí haciendo círculo, que es un órgano que se desarrolla en en la porción inicial de la uretra. Les voy a marcar aquí con esta. Aquí. Creo que con amarillo se ve mejor. Ese órgano forma parte de los órganos genitales internos. Recuerden que ayer que estábamos viendo la presentación hablábamos de órganos genitales internos y órganos externos. ¿Cuáles eran los órganos genitales externos? El pene y el escroto. Ok, justo. Esos dos eran los órganos genitales externos propiamente dichos, masculinos. Y ahora tenemos este que es la próstata, que es un órgano genital interno. La posición de la próstata está justo situada por debajo de este órgano que estoy contorneando en verde, que es la vejiga, ¿sí? La vejiga se encuentra entonces superior a la próstata. La próstata va a tener entonces como techo o referencia anatómica superior, la vejiga, ¿y qué tendríamos en la porción delantera? O sea, ¿qué sería esta estructura que está aquí? Pregúntales directo, Alex, porfa. Ah, ¿El A bueno, recto? alguien. Ay, Ok, a ver, vamos a justo que sea directo. A ver, Evelyn Galicia, ¿qué tenemos anterior a la próstata? ¿Qué utilizamos como referencia anatómica anterior? Era bueno, no sé si la sínfisis del pubis. Ok, justamente anterior Correcto. tenemos la sínfisis del pubis. Como ustedes recuerdan, ya hemos mencionado la sínfisis del pubis como un, un sitio anatómico que nos va a servir de referencia para varias estructuras, ¿no? Entonces tenemos ahí sínfisis del pubis y aquí este órgano, qué es esto? ¿El recto? El recto. Muy bien, Areli, justo es el recto. Y el recto entonces va a ser una referencia anatómica posterior para localizar a la próstata. Ahora, por último, ¿qué tendríamos en la porción inferior? A ver, Nicolai, ¿qué tenemos en la porción o qué tenemos en el piso como referencia anatómica de la próstata? Mm, es el, ¿cómo se llama? El músculo. ¿Cómo se llama? Ay, es el bulbo esponjoso o el cavernoso, no me acuerdo muy bien. O es el diafragma pélvico. Bueno, ¿dónde encontramos al diafragma pélvico? Quiero entender más o menos qué referencia anatómica estás considerando. O sea, por qué diafragma pélvico? Nicolai, Es que no recordaba muy bien, pero no recuerdo muy bien esa parte, ¿No? la verdad. No. Ok, a ver, Leslie, que levantaste la mano, ¿qué podría se- ser? ¿sería el piso pélvico? ¿El piso pélvico? ¿Y quién más levantó la mano? Yo, ¿no sería la uretra, la primera porción de la uretra? ¿La Donde primera porción de la uretra? sí, donde, bueno, la porción prostática de la uretra, donde se continúa. Ok, pero la porción prostática de la uretra, pues es propiamente una sección de la uretra, no es una referencia anatómica que tomamos para ubicarla. Hay un... Ay, perdón, ¿sí están viendo mi presentación? Sí. sí, Sí, sí se ve bien, Sí se doctor. ve. Ok. A ver, ahora entonces, ¿qué tenemos aquí en esta parte? A ver... Aquí, este músculo que estoy marcando con verde, ¿qué es esto? Este músculo, ¿qué músculo es ese? Vieron con el doctor Emiliano Periné, ¿no?
Sí, sí, bien. ¿Cuál es ese músculo que está ahí por debajo de la próstata? ¿El elevador del ano? ¿Alguien? ¿Quién habló? Yo. No sé si me escuché. ¿Me Ah, sí, escucho? ok. ¿Dijiste músculo elevador del ano? Sí. Hay unas porciones que son las porciones inferolaterales del músculo elevador del ano que sí se corresponden con la cara inferior de la próstata, pero ahí tenemos al músculo transverso profundo del periné. ¿Recuerdan el músculo transverso profundo del periné? ¿Alguien, tú misma, Areli, Sí. funciona el Ah, músculo transverso del periné? ay, no me acuerdo exactamente de su posición, pero pues se ponía se extendía entre los, ¿cómo se llama? Los huesos de la pelvis, si mal no recuerdo. Ah, y la función, ya me acordé, era el soporte a la próstata y a la vejiga. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver nuestra imagen, ya nos quedó claro, tenemos una porción anterior que va a estar relacionada con lo que teníamos aquí enfrente, que les decía que era muy importante recordar, la sínfisis del pubis, y luego teníamos como referencia anatómica superior, la vejiga, que pues es este órgano, y tenemos aquí posterior el recto, que es este, y aquí abajo el músculo transverso profundo del perine, ¿sí? Esas son referencias anatómicas, ¿sí? Únicamente referencias anatómicas. Ahora, a continuación, vamos a seguir la presentación para que veamos cuáles son los límites propiamente anatómicos. Ahí tenemos, ahora sí, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Arriba, superior, esta es una vista de qué, una vista que lateral, transversa, coronal, ¿qué corte estamos viendo ahí? Sagital. Sagital, ¿no? Un corte Sagital. sagital. Tal, y en la parte derecha es qué porción, anterior o posterior. O sea, esta parte. Posterior. Posterior. Posterior, ¿no? Esto es posterior, ¿no? Porque ¿qué son estas? Son las vértebras, ¿no? Sí, sí, son las vértebras. Esto es posterior y esto acá es anterior. Entonces, ¿en dónde está ubicada nuestra próstata aquí? La voy a marcar con color morado. ¿Dónde tenemos ubicada nuestra próstata? Ahí. Sería Espérenme. anterior, ¿no? Entonces. Anterior, sí. Justamente en esta parte. ¿Sí la ven? ¿Se está marcando? Sí. Sí, sí, está marcando. Ok, muy bien. Entonces, ahí están nuestros límites. Pero es en la parte inferior, Alex, porque lo que se estaba marcando ¿Se está arriba marcando? es, sí, pero se estaba marcando el estómago arriba, atrás el páncreas y el hígado arriba. Ahí, ahora ¿Se sí está ya. marcando? Sí, ya se ve bien. Es que esta línea verde no sé qué onda. No la puedo borrar. Ah. Déjala, Pero bueno, déjala el así. chiste, ¿sí lo ubican? ¿La estamos ubicando? Sí. Ok, Sí, posterior, el recto, superior, vejiga. ¿Esta qué sería? La sínfisis del pubis, ¿no? Este es hueso. Y aquí abajo no se ve, pero pues tendríamos el músculo transverso perineal. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, tenemos relaciones, hay que relacionar a la próstata con base en sus diferentes caras y saber que tiene una base y un vértice. Eh, Aquí es muy importante que ustedes reconozcan que la base, no siempre es la parte de abajo, ¿sí? La base de un órgano se va a corresponder a la superficie, que sea más extensa. En este caso, ay, perdón. Ahí. En este caso, esta sería base, la base de la próstata, ¿sí? Que está relacionada directamente con esta porción que estoy marcando en verde, que sería el cuello de la vejiga, ¿sí? Y que vamos a ver a continuación que aquí lateral van a discurrir las vesículas seminales, ¿sí? Esa sería la base. Y el vértice lo tendríamos en la porción inferior,
que sería lo que voy a marcar ahora con morado, que sería esta porción, ¿sí? Y el vértice está relacionado directamente con el espacio ya propio perineal profundo. Y la próstata va a tener tres caras, que va a ser una cara anterior, esta la voy a poner con cafecito, la cara anterior, que va a ¿Se estar puede relacionada incrementar un con poquito la imagen, Alex? La parte de baja, así, no sé si desde allá se pueda, para no ver toda moverla, eh, moverla para nada que se vea más, la porción pélvica. no, nada más incrementar la imagen, aunque Ah, se ok. pierda un poquito la letra, pero para que ellos vean las referencias. Ah, ok, sí. École, ahí estás. Perfecto, Alex, ahí está, excelente. Ahí. Entonces, estas son las básicas. Estábamos viendo entonces anterior que vamos a tener aquí, relacionado La anteriormente. sínfisis del pubis. Bueno, sí, o sea, como referencia anatómica sí, pero ahorita estamos hablando ya propiamente de las tres caras que tiene la próstata. Eran las vesículas Este entonces, ¿no? Las que ligamento estaban en la base. ¿Qué ligamento? puboprostático. Estático. Cubo prostático, ¿sí? Y luego vamos a tener una porción, déjenme, una cara posterior que va a estar relacionada con ¿qué? Con el recto sería su ampolla, más o menos, creo. Ok, con la ampolla del recto. Como veían, es diferente hablar de relaciones de la próstata a lo que es, ay, a lo que son límites, ¿sí? Una cosa son los límites de la próstata, que son los que estábamos viendo aquí, y otra cosa son las relaciones de las caras, ¿sí? Ahora, en la porción inferolateral, si estábamos diciendo que una relación anatómica de la próstata era la porción pélvica y las porciones inferolaterales del músculo elevador del ano, tendríamos otra cosa aquí que sería que, Músculo elevador del ano. ajá, bueno, sí, o sea, lo que decía ahorita, el músculo elevador del ano, pero ¿qué otra cosa, qué otra estructura tenemos ahí? El arco tendinoso de la fascia pélvica. ¿Ok? Y hay otra estructura que no les mencionan aquí, pero que también se relaciona posteriormente con la próstata, que sería el ligamento pubovesical, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. No ha cambiado, ¿verdad? No, No, Perdón, es que está un poco... Ahí está. Se tarda un poquito. Entonces, ahora, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está marcando esta imagen que está haciendo como este relieve moradito? ¿Qué sería esto? Es una cara, ¿no? Es una cara, exacto, justo. O sea, entonces, para que vean que es diferente tener un límite, que los límites serían estructuras que no son propias de la próstata y la otra cara, la otra cosa es estudiar las caras, ¿sí? ¿Qué cara sería esta? A ver, mm, Jennifer López. Sí, doctor. ¿Sería creo que la anterior? ¿Ok? ¿Alguien que diga otra cosa? ¿Por qué estructura nos estaríamos guiando para saber que estamos viendo la cara anterior de la próstata? Ah, por ligamento puboprostático. Ok, se encontraría el ligamento y aparte hay que recordar que en la cara anterior tenemos una porción que se llama
el istmo de la próstata o comisura de la próstata, que se encuentra justo por delante de la uretra. Aquí en esta imagen, pues no la vamos a ver, pero sepan que existe esa comisura por delante. Y pues esa sería nuestra referencia de este lado. Y vamos a tener una cara posterior que habíamos dicho que se relaciona directamente con una estructura propiamente ligamentosa, que era cuál, que la acabamos de decir. El ligamento pubovesical. Pubovesical, ¿sí? Ligamento pubovesical. ¿Qué características tiene la cara posterior de la próstata? Pues bueno, la cara posterior es un poco más alargada que la cara anterior y tiene una forma de un triángulo, pues volteado, ¿no? Que la base la tendría aquí y el vértice lo tendría de este lado. Ok, y ahora tenemos las inferolaterales, que serían la que están marcando aquí en azulito y la cara que está marcando como en naranja, o este color como cafecito. Esas caras inferolaterales son oblicuas y estas se relacionan directamente con el músculo elevador del ano, que ya habíamos dicho que ese se encuentra en la como límite posterior, ¿no? O sea que nos vamos a guiar por el músculo elevador del ano para hacer una porción posterior e inferolateral. Por eso las caras inferolaterales de la próstata se relacionan con esa músculo elevador del ano y la fascia pelviana, ¿sí? La fascia pelviana, pues obviamente ya hasta esta altura. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ahora, ahorita nos vamos a regresar para ver irrigación y drenaje. Primero vamos a ubicarnos anatómicamente. Les voy a mostrar esta imagen de el atlas para que ahora lo podamos ver un poco más realistamente. ¿Cuál de estas estructuras es la próstata? la que está marcada en 14. Con 14 sigo. ¿La que está marcada como, perdón? La que tiene el número 14. El Número 14. 14. Entonces, ¿están de acuerdo que esto que está marcado como 14 es la próstata? Pero obviamente está seccionada, ¿sí? Porque la próstata tiene forma de ¿qué? De castaña, ¿no? De castaña, ¿sí? Tiene forma de castaña y ¿qué tamaño tiene aproximadamente? ¿Alguien sabe? Todos deben de Era saber, de 3 amigos. centímetros. Ay, perdón. Era de 3 centímetros de largo y 4 de ancho. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ubican aquí en la parte superior, en el número 11, tendríamos al orificio uretral interno. Ay, ocupé el mismo color. Un momento. El orificio uretral interno, que dijimos que esto que sería, esta estructura que es La vejiga. la La vejiga. vejiga, que dijimos que estaba relacionada superiormente con la próstata. Y luego aquí adelante, la estructura que tenemos marcado en el número 12, que sería esto, sería la sínfisis del pubis, ¿sí? Sí. Anterior, y tenemos posterior, que habíamos dicho que había posterior. El recto. Ok, justamente el recto. ¿Y dónde está el recto? Es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Nos queda ya claro a todos? Sí. Muy bien. Sí, Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación. Ahora, el vértice de la próstata, que quedamos que el vértice era esta porción inferior, es donde va a emerger la uretra, ¿sí? Que sería este, este conducto, ¿sí? Esa sería la uretra. Ahora, ¿cuál es la función anatómica, no, perdón, la función fisiológica de la uretra? A ver, Saúl Guerrero. Sí, ¿Sí? ¿Cuál sería la función de la uretra?
Pues transportar orina, ¿no? Ok, esa principalmente, pero también sabemos que a través de la uretra también es el paso de qué otro líquido, De líquido seminal. justo del semen, ¿no? Ya cuando se llega a la eyaculación. Entonces, pues sí, va a ser el conducto. Y vamos a ver después que la uretra tiene porciones, ¿sí? Una de esas porciones, pues va a ser la uretra prostática, que la uretra prostática, lógicamente, es la porción de la uretra que pasa por dentro de la próstata, ¿sí? Porción prostática de la uretra. Y entonces, por consiguiente, vamos a tener una porción que va a estar supra o por encima de la próstata y una inferior, que bueno, ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero que sepan que está dividida la uretra, ¿sí? De acuerdo a las relaciones anatómicas que tiene con los órganos y las estructuras por las que pasa. Entonces, ahí tenemos en el vértice la uretra, que sería la emergencia de la uretra, y tenemos que está descansando sobre el espacio perineal profundo, ¿sí? La próstata, pues tiene durante la infancia una consistencia firme y elástica. ¿Y qué importancia tiene para los hombres la próstata? ¿A partir de qué edad comienza a sufrir la próstata una involución y empieza a fibrosarse, deja de tener esta consistencia elástica y semifirme? En la pubertad, ¿no? ¿En la pubertad? No, era después de los 30, ¿no? Como a los 30 años, porque tienen que hacerse exámenes anuales de próstata para Ok, evitar ¿quién un más cáncer de dice próstata. otra edad? Yo digo que un poquito más de los 40, 50. Ok, justamente, más o menos a partir de los 50 años es cuando se empieza a sufrir ya esta involución fibrosa. Normalmente, a menos de que tengas factores de riesgo hereditarios, que sean pues de línea primaria familiar, y con línea primaria me refiero a padre, hermanos, familiares directos, el examen de la próstata, el escrutinio para ver si la próstata está agrandada o no, pues es normalmente a partir de los 50 años, ¿sí? Entonces, bueno, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Y cuál es pues las formaciones o modificaciones anatómicas que principalmente va a tener la próstata? Pues el más conocido pues es la hipertrofia prostática benigna, ¿no? Esa es la que todos conocemos, hemos escuchado, pero pues recordar también que puede haber desarrollo de formaciones tumorales para desarrollar adenomas, cáncer de próstata y demás. Eso, como el tamaño de la próstata va a ser aumentado, eso lógicamente va a comprimir a la uretra y es cuando van a empezar los problemas miccionales. Por eso, una de las características clínicas que tienen los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna o que comienzan con hiperplasia prostática es la incontinencia urinaria, ¿sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien y nos pasamos a lo siguiente, que serían los lóbulos de la próstata. A ver. Perdón, es que está muy lento esto. Ok, en lo que carga la diapositiva, ¿alguien sabe cuántos lóbulos tiene la próstata? Según yo, 4. ¿Cuatro lóbulos? ¿Quién más? 4. Ok. ¿Alguien más que diga otra cantidad de lóbulos que tenga la próstata? Son 5, ¿no? 5 lóbulos, ¿sí? Les voy a hacer un dibujo aquí al lado de para que más o menos nos empecemos a guiar. La próstata va a tener 5 lóbulos. Voy a hacerles primero una vista anterior y luego les voy a dibujar una posterior. Tenemos aquí nuestra próstata, así, y vamos a tener entonces un lóbulo izquierdo, que sería toda esta porción, un lóbulo derecho, que sería esta porción, y vamos a tener un lóbulo medio,
que lo vamos a dibujar en esta parte. ¿Y cuál otro conocen? Lóbulo derecho, izquierdo, medio, ¿cuál nos falta? Anterior y posterior, ¿no? Anterior y posterior, ¿sí? Entonces, el anterior, pues aquí lo voy a poner, pero pues obviamente el posterior, pues no lo podemos ver en una vista anterior. Y lóbulo anterior. ¿Qué importancia tiene que ustedes sepan que la próstata tiene lóbulos? Es importante porque el lóbulo anterior se va a ubicar por delante de la uretra, ¿sí? O sea, esta parte sería la porción del lóbulo anterior de la próstata y va a corresponder a la estructura que yo les mencionaba hace un momento, que era el istmo de la próstata. Y eso prácticamente es una porción glandular, ¿sí? ¿Qué otro nombre les dije ahorita al que se le podía decir al istmo de la próstata? Lóbulo anterior. No, el lóbulo anterior, en el lóbulo anterior se encuentra, o corresponde al istmo de la próstata, pero el istmo de la próstata tiene otro nombre, que ahorita hace un momento les decía. Bueno, el istmo de la próstata también se llama comisura, ¿sí? Comisura de la próstata. Luego, en el lóbulo lateral del lado derecho, que sería este, y del lado izquierdo, tendríamos situado, pues obviamente a los lados de la uretra, y ahí vamos a encontrar la mayor parte de la próstata. Si se dan cuenta, pues así como lo dibujé aquí, pues prácticamente toda la próstata va a ser lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y en esta imagen que pusimos aquí, nos falta únicamente mencionar al lóbulo medio, que se va a encontrar entre dos estructuras, que sería la uretra y una estructura que está aquí atrás, que se llaman conductos eyaculadores, ¿sí? Y que va a tener una relación muy estrecha con esta cosa, esta porción, esta estructura que se llama cuello de la vejiga. ¿Hasta ahí todo bien? Pero no entendí muy bien esta parte. Ok, la próstata tiene 5 lóbulos. Los lóbulos nos van a servir para poder sistematizar o poder entender morfológicamente a la próstata. Ahorita en el dibujito que les hice, estamos haciendo como si fuera un corte anterior de la próstata y les estaba señalando que tiene 5 lóbulos, que uno va a ser su lóbulo izquierdo, va a tener su lóbulo derecho, va a tener un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior, que pues este sería profundo. Digamos que ahorita estoy dibujando aquí adelante y el lóbulo posterior pues lógicamente estaría acá atrás, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber que hay lóbulos? Porque en el lóbulo anterior sabemos que va a estar ubicado por delante de la próstata, porque es esta porción, o sea, esta cosa amarilla que dibujé, esta porción del lóbulo, se corresponde a esta región, ¿sí? Ese sería el Sí, lóbulo anterior que está situado delante de la uretra y que corresponde al istmo de la próstata, que también es la comisura de la próstata, que es una parte de tejido glandular. Y luego vamos a tener al lóbulo izquierdo y al lóbulo derecho, que entonces esos les decía que la importancia que tienen es que van a ser prácticamente el 70% de la superficie de la próstata. Y vamos a tener al lóbulo medio, que es este que está aquí arriba, relacionado aquí arriba, y el lóbulo medio va a tener importancia porque se encuentra entre la uretra y los conductos eyaculadores, ¿sí? Estrechamente relacionado con una estructura que está aquí arriba, que es el cuello de la vejiga, porque sabemos que aquí arriba, aquí no está, pero aquí arriba estaría la vejiga, ¿no? sí. Y nos falta un último lóbulo, que es el lóbulo posterior, que ese va a estar ubicado lógicamente por atrás de la uretra y por debajo de los conductos eyaculadores. O sea, como si yo hubiera penetrado esta parte y sería el lóbulo aquí atrás, ¿no? Pero visto desde atrás. ¿Más o menos ya se ubicaron? ¿Se congeló la imagen, Alex, o todavía no carga? Creo que no ha cargado, doctor. Ok.
¿Algo que quiera agregar hasta el momento, doctor? No, 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 sigue, ya al final hago mis comentarios. Muy bien, ok. Entonces, ahora, ya vimos que la próstata va a tener referencias anatómicas, que la próstata va a tener límites y que la próstata va a tener sus lóbulos, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una relación con la siguiente estructura que vamos a ver, que nada más hay que esperar tantito a que se cargue. Esta, que sería las porciones de la uretra. Dijimos que había una porción que estaba dentro de la uretra y que se iba a llamar porción prostática, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a descender anterior a la próstata y pues se va a encontrar justamente pues atravesándola, ¿no? Va a haber una porción preprostática, que la porción preprostática va a ser superior y esa se va a continuar o va a iniciar a través del cuello de la vejiga, que hace un momento vimos que el cuello de la vejiga era también una referencia para el lóbulo que medio, ¿no? Sí. Ok, lóbulo medio de la vejiga. Y luego tenemos, digo, lóbulo medio de la próstata, perdón. Y luego tenemos a una porción que es la porción intermedio membranosa que va a pasar a través del espacio perineal profundo, que es ahorita la vamos a ver, y que quedamos que este músculo que está aquí al lado, ¿qué músculo era? Que les dije que era una referencia del piso de la próstata. Músculo transverso al periné. Exactamente. Entonces, músculo transverso del perine. Y entonces esa porción intermedio membranosa pues va a pasar en el espacio perineal profundo y ese músculo que está aquí al lado pues sería el músculo transverso del perine. Y vamos a tener una cuarta porción que ya se va a continuar aquí abajo porque sabemos que la uretra está comunicando a la vejiga con la salida ya uretral o el meato urinario, que sería esta porción, y vamos a tener a la cuarta porción, que es la porción esponjosa de la uretra, y va a pasar a través del cuerpo esponjoso del pene, todo este recorrido, y va a llegar hasta donde se ensancha el glande, terminando en el orificio urinario. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien, todo bien. ¿Sí? Ok, entonces vamos a preguntar. Eh, Ana Lucía Olvera, ¿me puedes recordar, por favor, cuál es la referencia anatómica que tenemos eh, posterior a la próstata? ¿El recto? Justo, el recto, ampolla rectal. ¿Qué tenemos en la porción superior o el techo Galilea Leite? Galilea, ¿andas por ahí? No, Ok, no está. no, Otro. Krishna Villagómez, ¿qué tenemos en la porción superior? ¿El ligamento? ¿Ligamento? ¿Cuál ligamento? ¿El pubo prostático? ¿O es la vejiga urinaria? La Una vejiga, vez. ¿no? Ahorita Eh, acabamos de decir que la vejiga, que es toda esta estructura, está superior o en el techo de la próstata, ¿sí? Eh, ok, ahora vamos a preguntarle a Diego Ramírez. Diego, dime por favor otra vez cuáles son los 5 lóbulos que tiene la próstata. Sí, era el izquierdo, derecho, el medio, anterior y posterior. Correcto, muy bien. ¿Y para qué nos sirve delimitarlo? Pues bueno, decíamos que es para poder relacionarlo con las estructuras anatómicas que están pasando por todo su recorrido, ¿no? Y por último, para afianzar un poco esto, em, Servín, Ángel Servín, ¿me podrías decir, por favor, cuál es la función que tiene la próstata y cuál de las 4 porciones de la uretra es la que pasa a través de la próstata? Por favor. Sí, la porción es la
intermedia? No. No. ¿O cuál era la pregunta? Disculpe. Sí, la porción de la uretra que pasa a través de la próstata. Vamos, chicos, eso es básico. No pueden decir que no, lo dijo varias veces, Alex. La prostática. La porción prostática, ¿no? Exacto. De hecho, Bien. desde el inicio decíamos, ¿no? Que la uretra es una estructura que está que está perforando o atravesando la próstata y pues su porción, la porción de la próstata que está dentro de la próstata, pues es la porción prostática, ¿sí? Es importante que sí entiendan esto porque entendiendo las porciones de la uretra vamos a poder entender la función de cada una. Ahora vamos a hablar específicamente de la uretra prostática. La uretra prostática, como les dije, pues bueno, atraviesa la próstata y va a ser una ligera curvatura cóncava hacia adelante y después se va a dilatar ligeramente, generando unas estructuras que se llaman senos prostáticos. Eso ahorita solamente es para que lo tengan, pero bueno, como que lo tengan en mente, pero no van a ser tan específicos en su, en su examen y en su saber, nada más para que sepan que está ahí. Ahora, eh, ¿de qué nos sirve saber que hay cuatro porciones de la uretra o de qué nos sirve hacer esa pues división anatómica? División morfológica porque funcional no es. ¿No, nadie? Para los diagnósticos, para tener un diagnóstico preciso. Ok, bueno, miren, la próstata está en contacto con tejido conjuntivo denso, ¿sí? Tejido conjuntivo que está delimitándolo en todo su contorno. Y ese tejido conectivo también está rodeando a plexos venosos y también están pasando, ahorita lo vamos a ver porque no hemos visto inervación, pero están pasando también nervios que se originan del plexo hipogástrico inferior, que esos ahorita los vamos a ver, pero sí es importante que sepan la relación o las porciones que tiene la uretra para poder entender lo demás. Entonces, bueno, vamos a pasarnos con la siguiente diapositiva. Ahí. Ahora sigue nuestra siguiente estructura, que son las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales, ¿cuál es la función de las glándulas bulbouretrales? ¿Alguien había escuchado hablar de ellas? ¿Sabe para qué nos sirven las glándulas bulbouretrales? A ver, vamos a ver. Creo que ya les pregunté a la mayoría, pero a ver, Vale Torres. eh, o Krishna, ¿me puedes decir, por favor? Glándulas bulbouretrales, ¿qué son y para qué sirven? Creo que es donde se produce el líquido, el, el pre, preseminal, creo. Y la función, no sé si era de lubricar ¿Lubricar qué? la uretra. Ok, bueno, miren, las glándulas bulbouretrales van a ser dos, ¿sí? Vamos a tener una que se va a encontrar en el lado derecho. Aquí como tenemos un corte sagital, pues no lo podemos ver, pero vamos a tener una glándula bulbouretral que son estas, ¿sí? Sí, sí la... Ay, perdón, creo que la pinté demasiado. Sí, sí, ven que es esta estructura amarilla, ¿verdad? Que está aquí. Sí, sí se ve. Ok, Sí, es el entonces, hoyito, ¿no, doctor? ¿mande? ¿Es el hoyito? Bueno, se ve como un hoyito, no sé si esté bien. Se ve como un hoyito, pero realmente es una glándula, ¿sí? O sea, es una estructura sólida. No es un agujero, Ok. pero sí es esta estructura amarilla, ¿sí? Van a ser dos, una derecha y una izquierda. Ujú. Y se van a encontrar en esto que ahorita habíamos mencionado, que es que el espacio perineal profundo, ¿no?
y que dijimos que había un músculo aquí, que es el músculo, ¿qué? Transverso de... Periné. Ajá, muy bien. Y tenemos que tiene una relación con otro músculo que está en esta porción, que es el músculo esfínter externo de la uretra, ¿sí? Sí. ¿Sí lo ven? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué importancia tienen las glándulas bulbouretrales? Pues bueno, cada una de ellas tiene una forma o el tamaño como de una cereza y van a tener un conducto excretor que ahorita lo está tapando aquí la flechita esta negra, pero tienen un conducto excretor que se va a comunicar hacia adelante ¿con qué? Hacia adelante y medial. ¿Con qué? ¿Con la uretra? Exactamente, con el segmento de la uretra, que esta porción de la uretra, ¿cuál dijimos que era? Que es la porción que empieza aquí y termina hasta el meato urinario. Esponjosa, ¿no? La uretra esponjosa, ¿no? Entonces, esos conductos van a desembocar en la uretra esponjosa y van a estar separadas por una estructura, la estructura que está aquí en medio, que es el bulbo del pene, ¿sí? Y van a estar rodeados por ese músculo transverso profundo del perine. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya están ubicándose un poquito más en esa zona? Sí, 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 Ok, sí. muy bien. Entonces, vamos a ver rápidamente irrigación, drenaje venoso linfático e inervación de las glándulas bulboretrales. La irrigación va a estar dada por la arteria del bulbo del pene y la arteria uretral. ¿Alguien me puede decir, cuáles son los, de dónde proviene la arteria del bulbo del pene y la arteria uretral? De hecho, las dos. Pubenda interna. Justo, de la arteria pudenda interna. Perfecto. Entonces, la irrigación está dada por la arteria del bulbo del pene y la arteria uretral, que son ramas de la pudenda interna. Y luego vamos a tener al drenaje venoso que va a estar dado por el plexo prostático. El plexo prostático, que también se le puede llamar plexo vesical o antes llamado plexo de Santorini, ¿sí? ¿Habían escuchado del plexo de Santorini? Creo que en esto es común que sus maestros se refieran al plexo como plexo de Santorini. ¿Ya lo han visto? No. No, esa parte todavía no la vemos. Bueno, entonces lo van a ver ya cuando lleguen a esa parte en esto, que el plexo prostático también se llama plexo vesical o de Santorini. Y el drenaje linfático va a estar dado por ganglios linfáticos ilíacos externos e internos. Esos ganglios linfáticos o ese drenaje va a venir o va a servir para drenar todas las porciones de las glándulas bulbouretrales. Y luego, por último, la inervación, que la inervación va a estar dada por el nervio pudendo. El nervio pudendo, bueno, ramas del nervio pudendo, perdón. Y las ramas del nervio pudendo vienen directamente de ¿cuál plexo? A ver, Yael Cigarroa. Sí, Las ramas doctor. del... ¿Sí? ¿El nervio pudendo? Ajá, las ramas del nervio pudendo, ¿de qué plexo se originan? ¿Del plexo sacro? Del plexo sacro, exactamente. Entonces, pues bueno, justamente ahorita como nos decía, me parece que fue Villagómez, ¿verdad? Quien me dijo que la función de las glándulas era segregar un líquido claro y viscoso, ¿sí? Que se va a vertir en la uretra al momento de la eyaculación y que va a favorecer a que el semen se aglutine, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, es lo que tienen que saber de las glándulas vulvuretrales, que tienen tamaño como de una cerecita o de un frijolito, que son dos, la derecha y la izquierda, que están localizadas en la porción posterolateral de la próstata, o sea, en la región posterolateral, que están relacionadas con el músculo transverso del periné y del músculo. ¿Cuál es este músculo que dijimos? Esfínter de la uretra. Esfínter de la uretra, justamente, y que van a tener una salida, un conducto que va a ser anterior y medial, que va a desembocar en la porción de la uretra, en la cuarta porción de la uretra, que es la uretra esponjosa,
que va a terminar en el orificio urinario y tienen como función segregar un líquido que va a favorecer aglutinar el semen, ¿sí? Va a estar irrigada por la arteria bulbo del pene y la arteria uretral, que son ramas de la arteria Pudenda interna. pudenda interna, y que va a estar drenado por el plexo prostático, también llamado plexo vesical o de Santorini, y que va a estar inervada por el nervio pudendo o ramas del nervio pudendo que viene directamente del plexo sacro. Y muy bien, ¿alguna duda con glándulas bulbouretrales? No, todo bien. Muy bien, entonces, pasamos con pene. Vamos a preguntar, Areli Carolina Ramírez, ¿qué nos puede decir de la anatomía del pene? Algo que sepa, capas, función, drenaje, inervación, algo que haya leído. Si Ay, quieres, sí, ay, Alex, Ajá. perdón, chicos. La clase ahorita es de 1 hora, ¿verdad? sí. Sí, es Sí. una hora. Termina ahorita a las 4. Ah, Si sí, es cierto. quieres, Alex, dejamos hasta ahí de próstata y las glándulas. Ok, Y yo sí. le continúo el lunes para que por poder hacer algunas anotaciones de esto, que estuvo muy bien, muy bien, Alex. Pero puntos aquí importantes que deben de saber, chicos. Entonces, eh, de lo que a ustedes no les puede fallar, obviamente, es que está por debajo de la vejiga, la próstata. Vamos a hablar de la próstata, porque es uno de los órganos que cobran mucha relevancia en la práctica clínica y que ustedes van a empezar a ver mucho pacientito en 1 año y medio relacionado a esto. Y es más, pues, sus abuelos, segurísimo, han de padecer de esto por pura estadística. Entonces, algo bien importante, las referencias que tanto hincapié hacia Alex, entonces está por debajo o inferior a la vejiga y anterior al recto. Eso por favor que no se les olvide. Yo se los voy a estar preguntando en todo momento. Está anterior al recto, por debajo de la vejiga. ¿Y por qué cobra relevancia clínica eso? Porque ¿cuál es el primer estudio o cuál es la primer prueba clínica que tiene que hacer, sobre todo los urólogos, pero pues un buen médico general tiene que hacer esto ante la sospecha de un cáncer o de una hiperplasia? Es el tacto rectal. Cuando se le hace un tacto rectal a una persona que se piensa que puede tener cáncer de próstata, ¿qué parte de la vejiga es la que se va a tocar? ¿Qué parte de la próstata es la que se va a tocar cuando se hace el tacto rectal? Es la cara posterior. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia del tacto rectal cuando se revisa a estos pacientes con sospecha de cáncer, porque se puede palpar, está al alcance literalmente de nosotros como médicos el cáncer de próstata. ¿Y por qué hablo tanto del cáncer de próstata? Porque es un problema de salud pública en México. Entonces, eso, saber que se puede palpar, sí, sí se puede. Y es la primer sospecha que debemos el primer estudio ante la sospecha de un cáncer de próstata. Después, se hablaba mucho de estas divisiones de la próstata. Actualmente es mucho más práctico, hablando desde la clínica, hablar en la próstata o dividirla de zonas prostáticas. Si ustedes lo van a buscar, y se los voy a preguntar el lunes, que es las famosas zonas de McNeil o zonas prostáticas. Estas zonas de McNeil se van a dividir básicamente en 3 zonas, que es la periférica, la central y la transicional. Se las repito, zonas de McNeil se dividen en zonas periféricas, zona central y una zona de transición. Y la pregunta típica que les voy a hacer es, en qué zona se va a originar la mayoría de los adenocarcinomas, que es el cáncer más frecuente de próstata? Se va a localizar en la zona periférica de la próstata. Y en la zona transicional, y esa es pregunta del ENARM, ni siquiera de aquí de los departamentales, es pregunta para entrar a la residencia médica, es donde se presenta o en qué zona se presenta la hiperplasia prostática benigna.
es en la zona transicional. Lo repito, esto, 3 zonas prostáticas, que es las famosas zonas de McNeil, que zona 1, la zona periférica, zona central y zona de transición. En la zona periférica va a sentarse los adenocarcinomas y por eso con el tacto rectal, cuando ustedes hacen tacto rectal y pueden palpar la parte posterior de la próstata porque está en la zona periférica. Y en la zona transicional, entonces es donde se presenta la hiperplasia prostática benigna. ¿Cuál es la función de la próstata? Ya lo dijeron bien, es producir del 100% del semen de un hombre, el del 20 al 30% lo produce la próstata. 20 a 30% de volumen total del semen es producido ahí en la próstata. ¿Qué más produce? Digo, eso que se produce del semen, cualquiera lo tendría que responder. Ustedes deben de responderme así tal cual. Doctor, se produce del 20 al 30% del semen, se secreta antígeno prostático, se secreta fosfatasa ácida, zinc y enzimas proteolíticas. Eso lo tienen que saber, chicos, porque va a explicar la función de la próstata, que es licuar el coágulo seminal. Lo repito, entonces, ¿cuál es la función de la próstata? Producir del 20 hasta el 30% del volumen total del semen, secretar antígeno prostático, fosfatasa ácida, zinc y enzimas proteolíticas. Si ustedes saben eso, pueden explicar entonces el para qué se secreta eso y es para licuar el coágulo seminal. Ya lo preguntó hace ratito Alex también, las arterias, ¿quién lo irriga? Pues aquí quizás lo más importante son ramas de la ilíaca interna y por eso la presión tan fuerte que llevan estos vasos, ¿vale? Y algo bien interesante, chicos, porque yo no sé si ustedes conozcan o han visto a algún paciente con cáncer de próstata. Y es bien triste ver, porque uno de los síntomas que más se va a quejar nuestros pacientes con este cáncer es de dolor. Créanme que es triste porque es un dolor que tienen que bloquearles con alcohol. Los anestesiólogos paliativistas les bloquean con alcohol el plexo porque les duele la columna vertebral. Y yo sí les preguntaría a ustedes, oigan chicos, pero ¿qué tiene que ver la columna si en las imágenes que les puso Alex está tan lejos de la próstata? Y es porque el plexo venoso prostático está comunicado directamente con el sistema vertebral. Y entonces uno de los sitios de metástasis más frecuentes del cáncer de páncreas es hacia la columna vertebral por el plexo venoso tan rico que tiene. Y entonces, cuando empieza a crecer, porque obviamente no da el síntoma cuando ya lo tiene, pues ya está muy avanzado, lamentablemente, y se va a ir a columna. Y entonces, por eso les duele tanto y es uno de los síntomas más tristes que padecen nuestros pacientes con cáncer de próstata. Y es ese. Es por el plexo venoso prostático que está en comunicación con el sistema vertebral. ¿Vale? Ahora, otra pregunta clínica importante que si ustedes saben anatomía lo van a contestar es, ¿el antígeno prostático es específico para cáncer? No. Esa es la respuesta correcta. El antígeno prostático puede elevarse, ya sea en cáncer, en prostatitis o en hiperplasia prostática benigna. Por eso todos nuestros pacientes que tienen antígeno prostático elevado, no necesariamente es cáncer, puede ser una hiperplasia prostática benigna o hasta una prostatitis. ¿De qué va a depender? Obviamente de la edad, del tamaño de la próstata, de muchas otras cosas. Entonces, pues ya se nos está acabando el tiempo, chicos. La próxima clase va a ser, les voy a hacer solamente 5 preguntas. 3 preguntas de lo que se vio hoy, de lo que Alex nos platicó, que es próstata, glándulas bulboureterales y nada más. 3 preguntas y 2 preguntas de lo que vamos a ver el lunes, que sería concluir con lo que
¿Qué faltaría? Pene. ¿Y qué más, Alex? ¿Está apagado tu micro? Alex, ¿no se escucha? ¿Ahí me escucha ya? Ya te escucho, sí. Sí, falta pene, Ujú. falta que vean, bueno, repasar otra vez el contenido del conducto deferente y pues un repaso a Periné, doctor. Conste que fue Alex quien los está crucificando, chicos. Yo todavía no. Listo, entonces, 3 preguntas de próstata y de glándulas bulboureterales y 2 preguntas de lo que vamos a ver, que es pene, conducto deferente y el periné. Entonces, son preguntas muy sencillas. Lleven una hojita, le van a poner nombre y muchas de ellas son nada más verdadero o falso, no sé, y tienen 1 minuto por pregunta. Generalmente no hago exámenes yo finales, les hago exámenes cada clase y al final se suman todos los exámenes. Entonces es la forma para que se ha visto que tiene más metodología y pedagogía para estar repasando esto. Entonces, Alex, pues muchas gracias por apoyarnos ahorita en esta transición que va a tener el grupo. Y el lunes, pues nos vemos por allá, chicos. Entonces, en su temario, ya me metí a su página de anatomía y vienen a partir del 3.6.1.1 hasta el 3.6.11, que es aparato reproductor masculino. Entonces, si preguntan, ay, ¿qué es lo que vamos a ver o hasta dónde tenemos que ver? Ahí viene en la página, busquen programa académico y es desde el 3.6.1 hasta el 3.6.11. ¿Listo? Entonces, sin más, chicos, nos conocemos el lunes y estudien, por favor. Gracias, Alex, por todo. Sí, doctor, gracias, al contrario. Un Que estén abrazo. bien, chicos, nos Hasta vemos. luego. Adiós. Gracias, doctor. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.